Bueno, mi querida familia, muy buenos días. Hoy iniciamos mes, iniciamos semana. Y el título devocional para el día de hoy tiene por nombre Teología para la vida. El texto base se encuentra en Hechos capítulo 26, versículo 29. Dice la palabra del Señor. Quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo ustedes, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Las convicciones de Pablo se forjaron en el horno de la vida. Cuando le quitaron su libertad, aprendió aún más de que Dios tiene el control. Fue durante los 2 años de encarcelamiento de Pablo en Roma que escribió cartas a las iglesias de Éfeso, Filipos, Colosenses y a su amigo Filemón. Fue durante esta temporada de sufrimiento que Dios lo animó a escribir sobre Jesús. En él todas las cosas permanecen. Colosenses 1:17. Cuando escribió a los Efesios, los exhortó a ver que Dios, quien es soberano sobre todo, ha puesto todas las cosas bajo los pies de Jesús. Efesios 1:22. Estas verdades no eran solo teóricas, pues Pablo confirmó en ellas durante las épocas más difíciles de su vida. Sin duda, las experiencias de Pablo le ayudaron a comprender más profundamente que necesitaba el Evangelio no solo para la salvación, sino para toda la vida. Nosotros también necesitamos el Evangelio diariamente. Las buenas noticias de que Jesús murió en lugar de pecadores, que resucitó para que nuestra justificación y que envió el Espíritu para santificarnos y llenarnos. El Evangelio crea en nosotros una anticipación confiada del regreso de Jesús. Nos hace ver el mundo desde una perspectiva celestial. John Stott, quien no tenía igual en su capacidad para sintetizar y explicar en pocas palabras grandes cantidades de material, resumió el impacto del encarcelamiento de Pablo en su teología de esta manera. Se ajustó la perspectiva de Pablo, se amplió su horizonte, se aclaró su visión y se enriqueció su testimonio. Sus cadenas no se convirtieron en motivo de desilusión o remordimiento, más bien sus pruebas, que lo mantenían en un estado de debilidad y dependencia de Dios, cambiaron su perspectiva y le ayudaron a ver con claridad su vida y futuro. Pudo presentarse ante el gobernador romano, un rey y una reina, y decir: lo que tienes no lo puedes conservar, lo que tengo no lo puedo perder. Desearía que pudiera llegar a ser como yo, un pecador salvo por gracia, un heredero de la vida eterna. No me gustaría que compartieran mis cadenas, pero sí me encantaría que compartiera mi fe. Pablo experimentó la verdad misma que había escrito a los romanos años antes, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, y esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Esto fue así no solo para Pablo, sino también para todos los que han puesto su fe en Jesucristo. ¿Te enfrentas a una prueba desalentadora? Ármate de valor. Tienes todo lo que realmente necesitas y no puedes perderlo. Todas las riquezas y el consuelo que este mundo puede ofrecer no se comparan con lo que tienes en el Evangelio. Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La teología cristiana no es para una torre de marfil, sino para la celda de la prisión, para los juicios. Deja que las verdades del Evangelio fortalezcan tu alma y moldeen tu perspectiva mientras te aferras a la esperanza que Cristo ha comprado para ti. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, el devocional de hoy que nos regala nuestro santo y buen Dios va a ser un devocional muy enriquecedor, pero también muy desafiante, pero también muy consolador para todos aquellos que estamos combatiendo ardientemente por la fe, para todos aquellos que estamos caminando con Cristo, porque como dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y aquí está Pablo, teniendo claro en su mente esto. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen,
llegases a ser tal cual como yo soy, excepto estas cadenas. Más que palabras, una teología que se vive. Y el devocional de hoy tiene por título eso, Teología para la Vida. Veamos una declaración inimaginable. Yo quiero que se imaginen por un momento, mis queridos hermanos, esta escena. Pablo no está en un púlpito elegante, sino en un juicio. No lleva un traje fino, sino cadenas. Está rodeado de admiradores, no para nada, sino de soldados, un rey arrogante y un gobernador cínicamente curioso. Su vida pende de un hilo, va a ser condenado. Y en este contexto de máxima presión, de posible sentencia de muerte, él hace una de las declaraciones más audaces y llenas de seguridad, de confianza y dependencia en toda la palabra del Señor. Dice Pablo, quisiera Dios que todos los que hoy me oyen llegases a ser tales cuales como yo soy. Hermanos, y esto es una pregunta que debemos hacernos todos nosotros, ¿cómo puede un hombre encadenado, acusado, en desventaja total, expresar un deseo así? No es arrogancia, es el fruto final de una teología vivida, es el fruto de una relación con Cristo, de un caminar de la mano del Rey de Gloria. No es una teoría sobre Dios, es el resultado de una vida transformada por Dios. Hoy, mis queridos hermanos, a través de este devocional descubriremos cómo Pablo pudo llegar a hacer tal declaración a pesar de las consecuencias y cómo nosotros podemos tener una fe que no solo se cree, sino que se vive de una manera que impacta a nuestro tiempo y todos los que están en nuestro tiempo. Veamos entonces el primer punto, la base de su declaración. Una teología forjada en la experiencia, no solo en el intelecto. Pablo no estaba repitiendo un discurso aprendido. Su teología, su entendimiento de Dios había sido probada y forjada en el fuego de la experiencia. Y lo que dice Filipenses 4:10 al 11. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, palabra clave, enseñado por quién, por Dios. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y escuchen esta declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está en una cárcel. No olviden que la carta a los Filipenses fue escrita en una cárcel en Roma. Y aquí está este hombre, teniendo en mente, en su corazón, cimentado una verdad. ¿Y que esa verdad quién era? Cristo, porque Cristo es la verdad y la vida. Luego lo vemos en 1 Timoteo, escribiendo su última carta a su discípulo amado, ya con sentencia de muerte. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué fe, qué convicción, qué determinación de este hombre. Hermanos, ¿cómo quisiéramos ser como este hombre, no? Pero necesitamos aprender muchas cosas que nos enseña este hombre en su vida. Eso es lo que vamos a aprender. Su teología nació de un encuentro real con Cristo. Y eso lo vemos en Hechos 9. Todo comenzó no en un estudio, sino una revelación personal de Jesús resucitado. Su conocimiento fue primero relacional y luego intelectual. Pablo iba a destruir la iglesia. Era enemigo de la iglesia. Y se le aparece el Rey de Gloria. Hechos 9, 1 al 6. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la determinación de Pablo. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Qué experiencia!
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Automáticamente. Fue una transformación dramática, automática y con determinación. ¿Qué quieres que yo haga? Su teología fue moldeada en la adversidad. Mira lo que vemos en 2 Corintios 11, 23 al 28. Y eso tiene que ya animarnos en medio de la adversidad, porque es allí donde sabemos en quién hemos creído y por qué hemos creído. Y vemos la manifestación de aquel en el cual hemos creído. Dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambres, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Azotes, naufragios, peligros, hambre. Cada golpe era una pregunta. ¿Dónde está tu Dios ahora? Quizás lo decía el enemigo. Y en cada respuesta su fe se hacía más fuerte y profunda. Sus cadenas no debilitaban su declaración, eran las pruebas de su autenticidad. Todo este sufrimiento, todo lo que está hablando es, Cristo siempre estuvo conmigo allí. El Señor siempre estuvo conmigo. Pues decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su teología se centraba en la persona de Cristo. Y lo que dice Filipenses 1:21, y leemos desde el 20. Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Su identidad no estaba en su estatus, ni en lo que había sido, sino en lo que era en Cristo. Su libertad o su comodidad no dependía de su felicidad. Estaba irrevocablemente ligada a Cristo. Por eso, perderlo todo no era perder su identidad, porque nada lo que tenía Pablo de este mundo era su identidad. Todo lo había perdido, pero había ganado a Cristo. Pablo podía desear que otros fueran como él. ¿Por qué? Ser como Pablo significaba tener a Cristo como todo, sin importar las circunstancias. Qué bonita declaración, qué gloriosa declaración, mis hermanos. Su teología no era un paraguas para esconderse de la lluvia, era un ancla en medio del huracán. Veamos el segundo punto, el contenido de su declaración, una vida de plenitud y propósito. Cuando Pablo dice, llegaseis a ser tal cual como yo soy, ¿a qué se refería? No se refiere a ser prisionero, sino a la realidad interior que experimentaba a pesar de ser prisionero. La libertad interior en medio de las prisiones externas. Él tenía cadenas en las muñecas, pero su espíritu era más libre que el de Agripa, quien era esclavo de su posición, su indecisión y su pecado. Pablo conoció una libertad que ningún gobierno podía quitar, la libertad del perdón, la libertad de la condenación, la libertad de vivir para un propósito eterno. Paz en medio del caos. Mientras el juicio era un caos de acusaciones e intereses públicos, Pablo tenía una paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que él mismo escribe en Filipenses. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tus corazones en Cristo Jesús. Sabía que su vida estaba en las manos de Dios, no en las de Festo o Agripa. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento era evidente para todos. Gozo a pesar del dolor. En Hechos 16:25 nos dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Qué hermoso esto. Qué bueno poder ser así, ¿no? Pero podemos. Solo necesitamos determinación, necesitamos valentía, necesitamos morir a nosotros. Este no era un hombre nuevo en esto. Pablo ya antes había estado encadenado en una cárcel. Filipenses cantaba alabanzas. Su gozo no dependía de la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de los problemas, en medio de las adversidades, en medio de las pruebas. Porque él sabía que todo esto estaba en el control soberano y perfecto en la voluntad de Dios para él. Un propósito inquebrantable.
Mira lo que dice Hechos 26, 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo sabía, porque estaba allí, era un accidente, era un testigo designado para que abriera sus ojos, para que estos hombres vieran una verdad, pero estaban ciegos, para que recibieran el perdón de sus pecados. Hasta sus juicios era una plataforma divina, sus cadenas eran una credencial ministerial. Este era Saulo de Tarso, este era Pablo. Veamos el tercer punto, el impacto de su declaración, una vida que magnifica a Cristo. Este es el clímax. El resultado final de una teología vivida es que Cristo es magnificado, se hace más grande, más visible y más atractivo a los ojos de los demás. Es decir, estamos siendo luz en medio de las tinieblas, estamos siendo sal en medio de un mundo corrupto y corrompido. Agripa, un escéptico cínico, se sintió conmovido hasta decir, por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, 28. El Evangelio había traspasado su armadura de poder e indiferencia. Por poco. Pero qué tristeza que diga que por poco. Pablo no defendió su vida, defendió su fe, defendió a Cristo. Y al hacerlo puso a Cristo en el centro del palacio de un rey. Nuestra vida es el sermón que la gente lee todos los días. ¿Qué están viendo? ¿Eres una carta leída por los hombres? ¿Una religión de rituales y reglas? ¿O una relación transformadora que provee gozo, paz y propósito, incluso en las peores crisis? ¿Cómo llegamos a hacer una declaración así? Pablo no nació así, se convirtió así. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar una fe que no se rompa bajo presión? Profundiza, mi hermano y mi hermana, en tu relación, no solo tu información. Busca conocer a Cristo, no solo saber de Él. Ora, adora, busca su presencia. Deja que la teología baje la cabeza al corazón. Permite que las pruebas te purifiquen, no que te amarguen. La próxima vez que te enfrentes a una cadena, enfermedad, crisis financiera, traición, decepción, haz la pregunta de Pablo: Señor, ¿qué quieres que aprenda de ti en este lugar? ¿Cómo puedo glorificar tu nombre? Decide que Cristo sea todo, como dice Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, considera todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando Cristo es tu tesoro, puedes perderlo todo y seguir siendo rico en Cristo. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por Cristo? ¿Estás dispuesto a tomar la cruz y seguirle? Hermano, abraza tu propósito divino. Tú también eres un testigo designado. Tu familia, tu trabajo, tu escuela, tu universidad son tu audiencia real. Vive de tal manera que, sin palabras, otros vean tu paz, tu gozo y tu propósito y digan: yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero aquel que gobierna su vida. Yo quiero adorar al Dios que Él adora. Mis queridos hermanos y hermanas, sé que ha sido un devocional que va a animar y consolar nuestros corazones y nos va a desafiar realmente a dejar de querer saber de Cristo, sino